Listo. Muy bien. Bueno, muy bien. Hola Jenny, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Excelente, qué bueno tenerte. Realmente es una conversación que he estado como muy ansioso de tener. Me encanta que estés acá. Y bueno, hola a todos los que estén viendo esta grabación. Tenemos a Jennifer White de Isla Urbana. Voy a hacer un poco la presentación y pasamos a hablar, que tenemos mucho de qué hablar, que Isla Urbana hace un trabajo increíble y creo que tiene mucho que ver con el diseño y el impacto. Entonces, bueno, voy a hacer una pequeña presentación y nos vamos a la conversación. Entonces, bueno, Jennifer White, apasionada por contribuir a que los sistemas urbanos sean funcionales para las personas y al mismo tiempo respetuosos por el medio ambiente, Jennifer White se especializó en geografía humana en la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos. Trabajó en National Geographic durante un par de años antes de viajar a México, donde, junto con sus socios, fundó el proyecto Isla Urbana en el 2009 en Ciudad de México y Jata Tucari, el proyecto en el pueblo de Huirrárica en el 2010. Jennifer ha pasado 15 años trabajando de cerca con las personas que se benefician de la recolección de agua de lluvia. A través de esa experiencia jugó un papel fundamental en el desarrollo de la metodología e implementación de Isla Urbana, la cual asegura tasas muy altas de adopción de sus sistemas de captación de agua lluvia. Desde el 2009, Jennifer se ha sentado en implementación de proyectos hasta que en el 2023 se convirtió en directora general de Isla Urbana. Isla Urbana es una organización con más de 14 años de experiencia en la captación de agua de lluvia. Isla Urbana ha instalado más de 43,000 sistemas de captación de agua en hogares y 877 sistemas en escuelas en todo México, mejorando el acceso al agua para miles de familias. Su misión es promover o proveer soluciones sostenibles que responden a la crisis hídrica en México, promoviendo el acceso al agua en comunidades urbanas y rurales de todo el país. Isla Urbana ha sido premiada y reconocida internacionalmente por su impacto social y ambiental, ganando premios como el Premio Latinoamérica Verde y el Buckminster Fuller Challenge, entre otros. Isla Urbana trabaja también en más de 50 localidades indígenas y rurales en México que cosechan lluvia como alternativa de abastecimiento. Muy bien, Jenny, muchas gracias por estar acá. Qué felicidad tenerte y nada, hablar de el diseño y el impacto contigo hoy. Sí, gracias por la invitación. Bueno, yo creo que, a ver, primero que todo, creo que tengo que decir que Isla Urbana es de esos lugares, pues como muy inspiradores para muchos de nosotros, porque es un lugar donde puedes ver el diseño, o muchos de los diseños, que ahorita quería hablar de eso, ¿no? Muchas de las maneras de diseñar, haciendo como impacto en las comunidades y en el mundo, pues. Entonces, me encanta tenerte y que podamos como poner estos temas en la comunidad. Y bueno, para empezar quería hablar un poco sobre ese recorrido tuyo. Me interesó mucho el tema de geografía humana en relación a las maneras de vivir y la sostenibilidad. Entonces quería preguntarte un poco sobre eso, que nos contaras un poco sobre tu recorrido y cómo llegas a Isla Urbana y también tu recorrido en Isla Urbana para saber un poco cómo has vivido ese proceso, esos 15 años, por ahí vi el pastel de 15 años de Isla Urbana, muy bonito. Entonces, nada, cuéntanos un poco sobre eso y vamos conversando. Vale. Bueno, voy a hacer la historia. Siento que es una historia muy larga, pero la voy a resumir. Que cuando yo fui a la universidad no tenía ni idea qué quería estudiar. Y y bueno, en Estados Unidos las universidades también son así, ¿no? Es como de Mm, exploración y puedes cambiar tu mm, carrera y así, ¿no? Entonces, pues fui a pedir consejos de los consejadores de la universidad y me decía mi consejadora, ¿no? Toma el libro de todos los cursos, que es un libro así enorme. mm, Y me dice, tú busca las clases que más te interesan. Entonces empecé a ver, obviamente también tenía que tomar ciertos requisitos, mm, pero buscaba por todo el libro, así como cuáles son las cosas que más me interesan y empecé a tomar clases de diferentes tipos. Y al final de un rato así,
me decía, mira, todas las clases que tú escoges son relacionados a la geografía, en particular geografía humana. Órale. Entonces, al final, pues terminé haciendo mi carrera en eso, aunque también estudié, pues tomé clases de política, de biología, de un montón de arte, de un montón de cosas distintas, pero al final mi interés principal era en eso. Y lo que más me interesaba en esa carrera era justo pues cómo nos íbamos desarrollando como sociedad en este planeta, ¿no? Las ciudades, durante toda la historia, o sea, cómo se han desarrollado las ciudades. Y adentro de eso, los sistemas de basura, transporte, agua, comida, o sea, las cosas básicas que necesitamos para existir, pero como lo que a mí me apasionaba es cómo desarrollas esos sistemas para que sean mejor para el planeta como para las personas, ¿no? Ujú. Y pues fue muy interesante, bueno, unos años después de terminar mi carrera, estaba en esa etapa de mi vida viajando a varios lados. Y pues viajé a México con mi mochila lleno de trajes de baño, de voy a viajar a México. Y resulta, llego a la Ciudad de México en la temporada de lluvias. Y empecé a ver, o sea, esa ciudad que de por sí me impresioné porque es una de las ciudades más grandes del mundo. O sea, nada más aterrizar en el avión es como, qué lugar tan Sí. impresionante. Sí. Y fui directo, mi primer lugar que visité era Xochimilco, Órale. que es como donde ves cómo era antes, o sea, hace miles de años, que era la ciudad más grande del mundo en esa etapa, ¿no? Cuando era Tenochtitlán. Claro. Y vivían encima del agua. O sea, Claro. era una ciudad de agua. Tenían como sus islas, que algunos naturales, algunos que construían, las chinampas, ¿no? Pero, y crecían su comida con hidroponía y pues su transportación era en barquitos, en canoas. Y me súper fasciné con toda la historia y todo cómo se ha desarrollado la Ciudad de México a lo que es hoy. Y pues cuando yo llegué a México, era la temporada de lluvias, como comenté, y vi cómo se inundaban las calles y la ciudad, cómo se inundaba, porque antes, o sea, al final se quiere llenar con agua, porque antes era lleno de lagos, entonces naturalmente quiere llenarse con agua y Claro. sigue queriendo llenarse con el agua, ¿no? Sí. Y entonces dije, no puede ser, o sea, un lugar lleno de 22 millones de habitantes, que muchos no tienen agua en sus cisternas, en sus casas, ¿no? Y a la vez se está inundando las calles y era una ciudad de agua, se debe de haber una abundancia de agua para todos, ¿no? Quería, Pero la realidad es que hay mucha escasez de agua. quería, Eso es una locura. qué locura, quería pararte ahí porque es demasiado interesante muchos puntos que has tocado. O sea, creo que, primero que todo, hay un diseño emergente que hemos hablado mucho, que se llama diseño para la transición, y es de estos periodos largos de tiempo en los cuales hay periodos de transiciones, se llaman sociotécnicos, ¿no? De los sistemas, como dices, ¿no? De basuras, hasta las calles, sistemas eléctricos, la inteligencia artificial, como todos estos cambios de largo alcance, ¿no? Que van cambiando como las estructuras sociales, culturales, o sea, que nos van cambiando también como los paradigmas de vivir, ¿no? En un lugar, ¿cierto? Claro. Entonces es muy interesante como ese tema de geografía humana y como isla urbana y este tema cómo se va entretejiendo. Y también quería mandar aquí un link al chat, después lo comparto, de cómo hicieron la reconstrucción de Tenochtitlán, no sé si lo has visto, Sí, sí, sí. que lo acabo de ver hace una semana y es una ciudad de agua
habitada por 1 millón de habitantes, ¿no? O sea, era como dices, la ciudad más grande del mundo en ese momento, que es algo que como desde la historia eurocéntrica como que no lo concebimos, ¿no? Como que no decimos, "Oh, es que Tenochtitlan es la ciudad más grande", pero sí, era la ciudad más grande y se veía que vivían en y con el agua, ¿no? Entonces, también, y sé que has estudiado mucho como la crisis hídrica en México y te quería también preguntar como para ti, ¿qué pasó? O sea, para ti, ¿cuál fue como el punto de Claro. tener calles y el agua encima y no tener agua para tomar, que es una locura, a vivir en y con el agua, ¿no? Claro. Pues hace como 100 años construyeron el Gran Drenaje, que era como, bueno, ya vamos a habitar esta ciudad de otra forma, vamos a sacar el agua de la ciudad. De hecho, no, ya me equivoco de la fecha. Hace cientos de años construyeron ese gran drenaje, ¿no? Que decidieron, ya vamos a desarrollar esa ciudad de otra forma, necesitamos drenar todo el agua de los lagos. O sea, hay unos lugares todavía pequeñas en Xochimilco y en el lago Texcoco, o sea, hay como lagos todavía muy pequeños. Habían 54 ríos, ahora queda uno. Todos los lagos se drenaron, todos los ríos se entubaron, están abajo de las calles, de las avenidas. Ahora las avenidas se llaman Río Churubusco, Río Texcoco, digo, Río, ya no me acuerdo qué, pero ya están, en vez de ser ríos, están en tubos abajo de las avenidas principales, ¿no? Y pues en esa etapa decidieron vivir con otra estrategia. O sea, realmente ya no era vivir con el agua, sino sin el agua. Ya era mandar el agua afuera de la ciudad. Y los ríos realmente se convirtieron en drenaje. Ahora el agua negra, el agua gris, va pues a esos ríos entubados que ya son drenaje. Entonces, ahora la realidad es, hay como pocos lagos chiquitos que todavía se conservan como reservas, pero, y hay un río. Pero realmente todo lo demás está cimentado, ¿no? Ya hay construcciones y calles y cimentación. Entonces, pues ya se ha cambiado muchísimo todo el panorama. Y hay 22 millones de habitantes, ¿no? Que están extrayendo cantidades enormes de agua de los acuíferos, que hay acuíferos muy grandes abajo de la ciudad, que realmente se extrae el doble de lo que se recarga. Entonces, por eso también la ciudad se va hundiendo cada año. Porque los acuíferos están siendo sobreexplotados, ¿no? Y pues a la vez es más y más difícil que se recargan por la misma que pues hay más y más desarrollo de cimentación sobre las áreas de recarga, ¿no? Entonces, esa es la situación actual. O sea, problema no. Y bueno, y cerrando un poco ese paréntesis, entonces, ¿qué pasó? Tú llegas a México, ves esa situación y entonces, sí. ¿qué pasó? Y entonces en 2009 llegué a México y pensé, o sea, es una locura, hay tanta agua, hay tanta lluvia, se está inundando, pues obviamente hay que aprovechar ese agua de lluvia que nos cae encima, en vez de que se corre al drenaje, se mezcla con las aguas negras y las aguas grises y se bombea afuera de la ciudad. Cuando hay millones de habitantes que necesitan agua, que están viviendo con escasez de agua. Entonces, pues encontré otros seres con la misma visión y nos unimos muy rápidamente a formar esta organización que es Isla Urbana en 2009. Fuimos a vivir todos allá en una zona que se llama El Ajusco,
en la Ciudad de México, que es el sur de la ciudad y es como por la montaña más grande, que la Ciudad de México está rodeada por montañas. Y es una zona donde hay muchísima escasez de agua y es donde más llueve. No. Y entonces fuimos como a empezar el proyecto allá y empezábamos a instalar sistemas poco a poco. Y lo que a mí me fascinaba desde el inicio era, pues sí, ir desarrollando la tecnología, claro, muy importante. Pero a la vez hacerlo muy en conjunto con las familias. O sea, yo pasaba mis días con las familias, en las cocinas, en las casas, hablando con ellos para aprender de la experiencia de los usuarios, ¿no? Que al final de cuentas es igual de fundamental como el diseño de la tecnología, como el diseño social de los procesos de implementación, las capacitaciones. Pues la verdad es que en la Ciudad de México es interesante porque obviamente es una técnica antigua, captar agua de lluvia, pero hoy en día hay mucha contaminación del aire, mucha contaminación en los techos, es una ciudad altamente contaminada, o sea, el aire es muy contaminada, hasta se ve muy claramente la capa de smog. Entonces también hay mucho miedo ahora, hoy en día, para captar agua de lluvia, ¿no? Oye, quiero hacer otro paréntesis ahí, porque a mí o sea, que yo los conozco un poco de cercanía, y digo porque son como ustedes, pero también está Sistema Bio y también está Soluna. O sea, hay unos emprendedores sociales ahí que nacen como de un contexto como, no sé, pero para mí fue como un momento demasiado especial en la historia del emprendimiento social en México y en el mundo. Eso fue como también un poco el surgimiento del Human Centered Design. Bueno, yo desde como lo viví, yo estaba trabajando en innovación social con el gobierno, por ejemplo, en Colombia, y con el Impact Hub, pero quería preguntarte un poco de esos comienzos, porque también hay mucha gente en la comunidad que quiere comenzar, ¿no? Y quiere como, ¿qué hago? O sea, como estoy trabajando para McKinsey o para, no sé, soy consultor de estrategia o lo que sea y quiero hacer algo en el sector social o ambiental. Claro. Y estoy viendo en ti como un recorrido como muy interesante que es como conectarse con una problemática, ¿no? Profunda y grande que existe y como también como no fácil de arreglar, ¿no? Es como un wicked problem, o sea, ¿cómo solucionas el problema de agua en México, no? Es como, o sea, es un problema muy grande, conectarte de una manera como muy personal, pero también hiciste como algunas jugadas que creo que te pusieron en un lugar muy interesante, que fue como juntarte con ciertas personas, irte a ciertos lugares, ¿no? Como que, ¿qué pasó y qué crees que son como esas condiciones que escogiste? Porque para mí también, yo también, de hecho, incluso hice mi proyecto de agua en mi pregrado de diseño industrial y tal, pero no sé, como que no tuve como esa serie de eventos fortuitos que me llevaron, por ejemplo, a hacer un emprendimiento social. Entonces, como cuáles crees tú, o qué pasó, y cuáles crees tú que son como esos como ingredientes de un buen como inicio? Sí, pues para empezar, sí, el equipo, ¿no? No se puede solo. Definitivamente, como dices, o sea, es un reto tan grande. Ves la Ciudad de México en su expansión masiva, o sea, como vivimos por la montaña, siempre subimos al techo en la noche a ver la ciudad y era como un mar de casas y de edificios ahí y siempre decíamos, vamos a llenar esta ciudad con sistemas de captación de agua. Wow. Era como nuestra visión, pero obviamente no se puede solo. Claro. Todo es el equipo y la verdad es que considero ahora 15 años después que he visto cómo hemos evolucionado, o sea, empezando de 4 personas, ahora somos 100 personas. Y creo que mucho ha sido como un poco curando, se dice, no sé si esa es la palabra, como se hace en un museo, pues, como escoger el arte.
Como Eh, curación, curaduría, ¿no? Como la curaduría del selección. equipo también ha sido como algo muy interesante y muy Mm, importante. O sea, tenemos personas en nuestro equipo que también han estado con nosotros casi del inicio también y son, o sea, personas que, o sea, ha sido como tan fundamental. O sea, yo ahorita hablo como yo y mi historia y todo, pero yo soy una pequeña parte de todo esto, ¿no? Realmente somos un equipo muy impresionante, cada uno con sus talentos, es un equipo muy diverso, mm. que pues sin ese equipo no se hace nada, ¿no? Todo tiene que ver con eso. Entonces, eso creo que fue desde el inicio, decíamos, pues hay que juntarnos, ¿no? Y empezábamos un pequeño grupito, todos dedicados a eso al 100%. Y Órale. eso es como el otro componente que creo que para muchos tal vez no es muy fácil. Mm. Hablamos de ese temporada, ese tiempo en la vida que realmente fueron como 4 años. Cuando nos mudamos a esta comunidad en el Ajusco y estábamos empezando el proyecto, hablamos que era en la temporada del chayote, que es una Claro. verdura de aquí muy barata, porque Ajá. realmente no teníamos ni 2 pesos, o sea, la renta ahí era muy barata. Vivimos de chayotes y agua, No. vivimos como vidas muy sencillas para echar a andar nuestro proyecto. Y pues todo lo hicimos con 2 pesos, como podríamos, ¿no? Teníamos una camioneta de uno de los compañeros, pues, de uno de los socios, y, y con eso empezábamos. Y lo que teníamos era nuestra energía, nuestro sudor, nuestras mentes, O toda sea, me dan nuestra ganas de pasión. leer un libro de esa temporada, ¿sabes? Como esas aventuras, Sí, porque realmente creo que eso es lo que hace, o sea, eso es lo que hace un gran emprendimiento, digo, o sea, de poder sostener ese momento como de gestación, ¿cierto? Que es tan difícil, o sea, es muy complicado y, y también estoy viendo como unos ingredientes también muy interesantes y es como esa visión tan vívida, creo que te da, te da una sensación de que comer chayote hace parte de como casi que de un activismo, ¿no? Casi como de una postura política frente al mundo, o sea, por algo los zapatistas se fueron 12 años a la selva lacandona también a comer plátanos, o sea, hasta que, hasta que dijeron, bueno, hagamos la revolución, pero fueron 12 años de estar allá como, ¿qué hacemos? ¿No? Como sin saber muy bien qué hacer también incluso. ¿Cómo manejaron esos 4 años? O sea, qué los mantuvo como vivos, o sea, y tranquilos, y, o sea, bueno, me imagino que no sé si tan tranquilos, pero que los mantuvo juntos, o sea, sí, o sea, ahora cuando pienso de ese tiempo de la vida, la verdad fue como una fantasía, ¿no? Como, mm, no sé, como un libro de fantasía. O sea, mm, para mí fue mucha aventura, mucha diversión, lo pasé súper bien, aunque mm, no tenía dinero, o sea, no estaba aquí por el dinero, ¿no? Si yo quería dinero, no estuviera aquí. No, o sea, sería otro camino la vida. Entonces no era como mi interés principal, más mi interés era hacer algo que tiene gran impacto, pues vivir, sí, una aventura, ¿no? Algo distinto que yo, o sea, yo vengo de Estados Unidos, soy de Estados Unidos, y digo, ay, pues es tal vez algo más difícil hacer esos tipos de cambios porque ya está como todo más o menos resuelto, ¿no? Como que claro. obviamente hay muchos problemas, pero no es como la tierra fértil aquí Mm, en México. Siento que es tierra fértil para implementar esos tipos de cambios que sí pueden tener un gran impacto porque la gente lo busca soluciones. O sea, todavía hay como problemas tan graves como millones de personas sin acceso al agua, por ejemplo, que tú puedes entrar y hacer una propuesta
y pues sí agarra tracción, ¿no? Porque es como hay un hambre para eso. Mm, Y en mi experiencia, siendo pues alguien extranjera, en un barrio de donde vivía era barrio, y todos, sentía que todos me cuidaban. Todos luego como que me conocían porque era la única gringa viviendo Fuera. allá. Pero siento que todos me cuidaban, o sea, nunca me pasó nada en 4 años de vivir allá, yo sola caminando por la calle, por aquí, por allá. Y, y también estaba como súper bien recibida, porque la actitud en general era, o sea, todos me preguntaban, ¿por qué estás aquí? Que tú podrías estar allá. O sea, todos nosotros queremos Queremos cruzar irnos. la frontera, Ah, ir allá y ganar dólares y vivir en, o sea, y tú acá comiendo chayote con agua. ajá. Y yo vengo aquí a este barrio en la Ah, montaña, en o sea, zona marginada de la claro, ciudad, ¿no? En los claro. afueras de la ciudad, comiendo chayote y rentando un departamento, o sea, muy humilde, ¿no? Y todos decían, pero ¿qué haces aquí, no? Y yo, no, yo más, o sea, eso me apasiona, o sea, yo siento como una emoción que, pues, sí, podría trabajar en otros lados, o sea, había tenido otros trabajos, tal vez más cómodos, ¿no? Y más Claro. estables, pero pues sí, era como brincar por la barranca, ¿no? Y como con toda el fe que, pues, Sí, ibas a, de una u otra forma, o dicen, sea, ibas a salir con frutos de ese trabajo, ¿no? Entonces, claro, era eso, como levantar todos los días con la pasión de seguirle. Y pues aquí estamos 15 años después. dicen que encontrar esa pasión y ese interés es como todo en la vida, ¿no? O sea, como que el que lo encuentra, encuentra como realmente la mina de oro, ¿no? Porque no es un tema de como de los pesos o de, es como, me siento bien en este lugar y digamos, creo que fuiste inmensamente afortunada de estar como en ese lugar y también inmensamente eh, aventada y entregada, ¿no? Porque muchos podemos sentirlo y saberlo, pero es como, no, no, no. No Ujú. sé, mil excusas, ¿no? Como Sí. para no como entregarse y decir, voy a comer chayote y, y puedo pasar 4 o más años con chayote. Ujú. Entonces, realmente admiro eso y me parece, o sea, me parece fabuloso y me encanta. Y te quería preguntar entonces, ¿qué pasó y cuándo sientes que Isla Urbana como que, ¡boom! Ujú. Como que agarró, digamos, tracción y empezó a hacer lo que soy, que es Claro. impresionante, digamos, ahora el músculo y como la capacidad para impactar, pues es Ujú. como muy grande, ¿no? Cuando hablamos Sí. de 800 escuelas o, ¿no? Y ya, o sea, yo sé que ya tienen como una atracción pues muy fuerte, ¿no? Y entonces, como cuándo crees y qué pasó, como cuándo fue como ese brinco, eh, Ah, a ver, a- pues, o sea, en ese tiempo, la verdad, no había, o casi no había más gente o organizaciones captando agua de lluvia, mm, sorprendentemente, ¿no? O sea, unas pocas personas por ahí, pero no había como un movimiento. De hecho, pues los SACMEX, por ejemplo, o ciertas entidades no estaban como promoviéndolo, porque es algo difícil, o sea, no puedes asegurar cierta cantidad de litros por mm, persona, por ujú, día, o sea, la ingeniería mm, moderna no cuadra con la captación mm, de agua de lluvia, ¿sabes? Entonces, como que todavía no se sabían bien si mm, sí era una solución, o sea, una parte de la solución o no, si iba a funcionar o no, etcétera, ¿no? Pero nosotros estábamos ahí como que sí se puede, vamos a hacerlo. Empezábamos a ganar como
premios muy pequeños. Primero era como 30,000 pesos y con eso nos sostenimos un largo rato. No sé cómo lo decimos. Esos son ahora como $1,000, $1,300, ¿no? Exacto, como $1,300. Instalábamos unos pocos sistemas y más o menos comprábamos materiales y así, o sea, íbamos así muy poco a poco. Y bueno, en esa temporada también salimos en un premio que era el del BBC, el World Challenge se llama, que también creo que fue algo como importante porque salimos en un programa como prestigioso y empezó a dar un poco de más como vista pues al proyecto. Y en ese tiempo, la alcaldía de Tlalpan, que era donde estábamos trabajando, nos acercó así como que, oye, estamos interesados en lo que están haciendo ustedes. Y financiaron 300 sistemas, que para nosotros fue así como, wow, 300 sistemas, qué financiamiento tan grande. Y implementamos, o sea, fue una etapa muy importante también para nosotros de ver, o sea, cómo se puede implementar ya a escalas más grandes. Claro. ¿No? Con 300 familias, con No, varios plomeros que capacitábamos en todas las diferentes colonias, claro. y así íbamos aprendiendo de cómo se hace eso a una escala masiva. Más Yo masiva. un poco en Un techo para mi país, también fue una de las cosas que me marcó mucho. Un techo para mi país, estuve en México y en Colombia en 2010. Y sí, y hay hay muchos como esfuerzos que tienes que hacer, ¿no? A nivel cultural, social, de producción, de instalación, o sea, hay como muchas frentes, ¿no? Que cubrir, que se van destapando, me imagino, ahí también, o sea, bodegas, ¿no? Como que me imagino ustedes pensando como ya Y armando toda la operación. cosas, Sí. operación, ajá, exacto. Sí, de qué materiales necesitas para cada casa, cómo hacer la visita técnica para saber dónde va a quedar y para Como que el plomero protocolos. lo instala bien. De hecho, en ese tiempo, una de las cosas que aprendimos es, que ahora suena como muy obvio, pero es que si no se instala muy bien desde el primer día, casi siempre se abandona el sistema. Entonces era como, bueno, punto número 1, necesitamos asegurar que los instaladores no son así como capacitados por cada colonia, más bien tenemos un equipo de instaladores estrella, Claro. que son los más capacitados y los mejores, y ellos echan toda la implementación, ¿no? Entonces eso fue, por ejemplo, uno de los aprendizajes más fuertes. Pero bueno, conseguimos ese apoyo de la alcaldía de Tlalpan, que de hecho la alcaldía de Tlalpan hasta la fecha es uno de nuestros financiadores. O sea, siguen interesados siempre en la captación de agua de lluvia desde ahí. Y pues eso empezó a cambiar las cosas, porque realmente como desde el gobierno de la Ciudad de México se empezó a interesarse en ese tema y empezó a ver que sí funciona y que las familias sí realmente estaban felices y que sí era una fuente de agua sustancial para ellos, ¿no? Entonces, más en esas zonas donde estábamos trabajando que no les llegue el agua de la red, pues es una solución bastante importante, ¿no? Una parte de la solución. Entonces, pues fue como desde ahí yo siento que empezó a cambiar pues toda la forma de pensar sobre la captación hasta el punto que en el año 2019, o sea, ya varios años después, se formó un programa de toda la Ciudad de México sobre la captación de agua de lluvia, en lo cual participamos nosotros también en esa formación. O sea, ese como diseño de este programa. Ya. Y pues la verdad siento, obviamente hay muchos actores en este mundo, pero sí, la verdad, desde mi perspectiva y viendo todo el trabajo y viendo cómo fue hace 15 años y ahora, pues creo que sí, como que abrimos el camino y juntábamos las piezas para que sí
la Ciudad de México y, bueno, ahora otras ciudades y otros lados del país, como que se cambia la política pública, ¿no? Hacia eso. Claro, se habla mucho de diseño de política pública en cuanto a que la política pública necesita experimentos reales para poder cambiarse, ¿no? Como que no al revés, es como quieres cambiar, como dices, ¿no? Como los cambios en el sistema político, ¿cierto? Necesitan como de esas pruebas, Ujú. ¿cierto? Para poder tener argumentación, para poder cambiar como la estructura como, pues, política, ¿no? Entonces, como que siento que justo pues ustedes y más mueven la aguja realmente de la política. O sea, de pronto ustedes no van a ser, o sea, digo, los que inunden o llenen de sistemas de agua lluvia, pero de pronto ustedes fueron como los que hicieron posible que de pronto en México, en un futuro cercano, sí se generen muchas más emprendimientos, políticas, fondos, o sea, todo el ecosistema, digamos, se vaya cambiando y que el paradigma cultural cambie a Claro. me llega el agua por un tubo y no la veo, a el agua es parte de mi vivienda, ¿no? Y qué bonito sería de mi ciudad, ¿cierto? Claro. Como el agua es parte de mi ciudad, la cuido, la veo, eh, la, no sé, vivo con el agua, ¿cierto? Entonces, me parece muy interesante. Bueno, y quería preguntarte también del nacimiento del Tlaloque, que para mí es como, yo veo su LinkedIn, por ejemplo, y veo el Tlaloque y a mí me parece como que es como el hijo querido, ¿no? Como el Sí, bebé, el, ¿no? Entonces, el Tlaloque, bueno, bueno, más bien explícalo tú, para los que no, muchos no sabrán, pero es una belleza. Y como, ¿cuándo apareció y qué pasó con el Tlaloque? Porque creo que es una historia como muy bonita también. claro. Sí, pues sí, es una historia interesante porque, bueno, como comenté, obviamente la práctica de captar agua de lluvia es antigua, Claro. pero ahora era ver, o sea, en el año 2009, empezar a ver cómo diseñamos para este contexto actual, que estamos en un contexto muy urbano, con espacios muy reducidos, con mucha contaminación del aire, ¿no? Y lo que necesitamos es que no requiere mucho mantenimiento de la gente porque sabíamos en pues todos nuestros eh, el tiempo que pasamos con las familias, como que es más difícil que adopten el sistema si es algo que requiere mucho mantenimiento, ¿no? Mm, Entonces, basado en esos como puntos clave, aunque hay otros también, empezamos a decir cómo sería el diseño del sistema. Y uno de los puntos claves era la separación de los primeros minutos de cada lluvia, ¿no? ujú. Y hay varias técnicas para captar agua de lluvia, ¿no? Pero en este contexto urbano y con esos criterios, la verdad es que separar los primeros minutos de cada lluvia es quitar antes de la cisterna, antes que entra a la cisterna, el 75% de la contaminación que puede caer en la lluvia y es muy fácil mantenerlo, no ocupa mucho espacio, no necesita como vaciar un tanque de arena o tezontle o algo así y rellenarlo, ¿no? Es como algo muy sencillo. Eh, y de ahí nace el Tlaloque, que es como una forma rectangular justo para que se pueda ir pegado al muro, que no es circular, por ejemplo. Puede ir pegado al muro para que ocupe menos espacio. Y lo que hace es, cuando empieza a llover, cada vez que llueve, los primeros minutos de la lluvia, que es la parte que está limpiando el aire, está limpiando el techo y sí cae con contaminación, no entra a la cisterna, entra a este componente que lo llamamos el tlaloque, que recibe los primeros minutos de cada lluvia. Entonces se llena con el agua sucia y cuando se llena, imaginamos que tiene una pelota que flota y tapa la entrada. Ahora sigue lloviendo, ya mucho más limpia,
y esa agua limpia ya no puede entrar al Tlaloque, sino va a la cisterna, que es Sí, donde vamos a almacenar el agua limpia. es un filtro de primeras lluvias, ¿no? Que llaman. Separador de primeras lluvias. ¿Cómo? Separador de primeras lluvias. O sea, los primeros 5 minutos de lluvia no entra a la cisterna, se separa y esto hace que el 75% de la contaminación se vaya. Acabo de mandar ahí también en el chat el post del LinkedIn de cómo el Tlaloque recibió un premio de, bueno, una mención de honor ahorita en Claro. la Bienal de Diseño, ¿no? Sí, del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Sí. Y entonces, o sea, ¿en qué punto deciden ustedes hacer este diseño? ¿Y qué pasa con el Tlaloc? ¿Qué habilita? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con esto? Claro, o sea, antes lo hicimos de una forma muy artesanal y Ya. estábamos nosotros fabricándolo ahí en nuestra bodega hasta un punto que llegamos un par de años después ya de tener como una fabricación de estos para que podríamos, pues de una forma más fácil e incluso más económico, pues estar distribuyendo y instalando los sistemas, ya, porque después ya empezamos a tener proyectos más masivos, ¿no? De cientos y miles, hasta llegar a 10,000 sistemas instalados en un año, y pues ahí seguimos. Pero el desarrollo del Tlaloc, porque me imagino que también es muy costoso. O sea, hacer el diseño, pero también producir el Tlaloc. Los moldes, o sea, esto es porque eso es una producción industrial, ¿no? Eh, ¿Pusieron un fondo para eso? ¿Lo hicieron ustedes? Pues no, lo hicimos nosotros porque nuestro equipo, como mencioné, que somos muy diversos, pero de nuestro grupo inicial tenemos ingenieros hídricas y diseñadores industriales. Claro. Entonces, con ellos hicimos el diseño, bueno, el concepto y el diseño, y con ese mismo, o sea, con su trabajo y sus, pues, dibujos, ya no me acuerdo ni qué programa era, mandamos a hacer los moldes. Y hemos cambiado los moldes a lo largo del tiempo, ¿no? Hemos como hecho mejoras y agregado ciertas cosas, pero el concepto principal sigue siendo más o menos igual. ¿Lo producen en México? En México, sí. Ya. Sí, siempre el concepto era, porque hay productos para captar agua de lluvia muy chidos de Australia, de Alemania, de Asia, ¿no? Pero el concepto siempre era, vamos a producir algo para el contexto de Latinoamérica, Ya. en Latinoamérica, en nuestro caso en México, Sí. para México, ¿no? Y bueno, para otros países latinoamericanos, pero pues en este lado del mundo, por lo menos, ¿no? Para tener productos que también son económicos, siempre era tener productos económicos, pero altamente efectivas, para proveer agua de muy alta calidad, pero que puede llegar a todos, al base de pirámide y a todo tipo de vivienda. Ahora tenemos, o sea, hemos desarrollado otros productos a lo largo de estos años y pues nuestra meta es tener una opción como para la casa de la esquina que tiene un techo de lámina y es muy chiquita, o sea, cualquier contexto urbano que puedes encontrar o rural. Trabajamos con muchos pueblos indígenas y hemos trabajado en todos contextos realmente. O sea, tener un sistema sencillo para esos tipos de viviendas. Económico, Exacto. que sirva para una vivienda de madera Ajá. de bloque, ¿no? Un techo de lámina, o sea, algo como muy sencillo para este contexto, como para residencias, pues, de clase alta, o sea, toda esa gama, ¿no? Y ahora tenemos como muy buenas opciones para industrias, para techos, digamos, de miles de metros cuadrados.
Y también trabajamos mucho en escuelas, como mencionaste, ¿no? Entonces tenemos como Todo esto, o sea, como que sirve para todos estos que nos estás mencionando, o sea, industrias. He visto también que conectan tlaloques, ¿no? O sea, Sí, sí. que son como varios tlaloques conectados, me imagino que Ujú. funcionan también como en serie, ¿no? Sí, eso más que nada en escuelas, que estamos trabajando con techos muy grandes de más que 100 metros cuadrados. Un tralo que sirve como para hasta 100 metros Ya. cuadrados de techo. Ya más que eso tienes que agregar, o si llegas a miles de metros como una industria, ya cambia por completo el producto, ¿no? Ya. Ujú. Oye, otro tema muy interesante es como la participación y como dices ahorita, digamos, sus intervenciones en comunidades indígenas, ¿no? O sea, y eso es todo un mundo. O sea, cuéntanos cómo hacen esas intervenciones y qué se necesita. Y también me imagino que hay una metodología. No sé si hay una metodología Claro. diferente para la ciudad, hay otra Ujú. para el pueblo Huirrárica, otra para el Mazateco. ¿Cómo hacen Sí, ustedes sí, sí. como ese diálogo Ujú. tan interesante, además, porque el agua es como pues es un Ujú. elemento tan básico, espiritual también, de tanta importancia, pues para todas las culturas? Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es ese diálogo y cómo logran como también esas tasas de implementación altas? Porque eso Ujú. es ¿no? Digamos, logro. Ujú. eh, ¿Cómo lo hacen? Sí, sí, pues menciono que nuestra meta es que el 100% de los sistemas que instalamos funcionan y siguen siendo funcionales para generaciones, ¿no? Eso realmente es como la adaptación, lo Wow. que consideramos adaptación del sistema, ¿no? Que es Ujú. para muchos años están captando agua de lluvia con el sistema. Y basado en eso, hemos desarrollado estrategias de implementación, como para zonas urbanos, en proyectos masivos, que incluso los sistemas son 100% regalos por parte del gobierno, ¿no? O sea, no cuestan nada, que es un contexto muy interesante, ¿no? Como ciudadano urbano recibiendo el sistema gratis, ¿cómo aseguramos nosotros Mm. que para generaciones siguen usando su sistema, ¿no? Órale. Entonces, hemos desarrollado estrategias de implementación, Cambia el reto, ¿no? cambio el reto, Reto, ajá. y también trabajamos en zonas indígenas, que es otro contexto totalmente, que es, o sea, cuando, por ejemplo, llevamos 14 años trabajando en la Sierra Huirrárica con los huicholes, ¿no? Con los huiras. Y cuando llegábamos, por lo menos los niños fueran corriendo, gritando con miedo de los tehuaris, que son las personas que no somos huiras, que Ujú. somos extraños, pues hay mucha desconfianza porque, Mm. pues, Con históricamente buena ha razón. Ujú. pasado toda una cantidad de cosas, ¿no? Claro. Entonces, entrábamos por invitación de un líder de la comunidad porque decía, necesitamos agua. Y llegábamos y instalábamos 2 sistemas de captación. Y luego se llenaron, o sea, esa misma noche se llenaron con agua cristalina y cambió por completo su situación en las escuelas, era en la escuela. Y eh, desde ahí como que la comunidad empezó a decir, pues estos chicos tienen una propuesta interesante que realmente funciona y nos conviene, ¿no? Ujú. Y ya después de muchos años trabajando con ellos, pues hemos desarrollado un contexto que todas las comunidades wixárdicas nos conocen y Ujú. piden que vamos a su comunidad a hacer implementación de esos sistemas. Entonces ya hemos llegado a un punto y realmente también por la pandemia, nos esforzó y también por la guerra de los narcotraficantes que está en esa zona. Y o sea, es un contexto muy fuerte, la verdad, las condiciones en las cuales viven. Pero estábamos yendo nosotros a instalar los sistemas con cisternas de geomembrana, que es, o sea, una cisterna que es fácil poder llegar, porque es muy difícil hacer llegar materiales, porque las calles Mm. son
pues no, No. nada buenas, ¿no? Ujú. Entonces no entran camiones de materiales. Entonces hemos estado usando cisternas de geomembrana que en un día se instalan y ya tienen un tanque de normalmente 12,000 litros al lado de la casa que se llena rapidísimo con agua de lluvia y les dura toda la temporada de secas, ¿no? Cuidándolo y también llevando a lavar su ropa al río y cosas así. Una casa, 12,000 litros, 12,000 litros. con el tlaloque. Sí, con un tlaloquito pequeño, pero sí. Y llegamos a un punto de decir, ya no, o sea, para que el proyecto sea realmente sostenible a lo largo del tiempo, lo que más necesitamos ahora es que los equipos locales están haciendo todo el trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Uno por la pandemia, otro por los narcos, etcétera, etcétera. O sea, ellos necesitan estar 100% capacitados en todo. En las juntas comunitarias, en los talleres educativos, en pues hacer los acuerdos con la comunidad, en hacer las visitas técnicas, en hacer las instalaciones, tener las herramientas necesarias y saberlos usar y poder hacer toda la instalación. Entonces ya hemos llegado a un punto que tenemos un equipo 100% capacitado en todos los aspectos y pues ellos están en nuestra nómina y ahora están ellos implementando el trabajo allá. Y eso es otra estrategia también muy importante porque como es una zona muy remota, cualquier problema, pues ellos tienen que tener las capacidades para resolver, ¿no? Y Claro. entonces... Claro, es como que necesitas hacer una célula allá, casi que descentralizada, ¿no? O sea, porque a veces ni poquito celular, me imagino, o sea, y necesitas como que funcione autónomamente un poco la cosa Sí, allá, pero también de una manera muy diferente, ¿verdad? O sea, eso que nombrabas, como esos acuerdos, o sea, nombraste como varias datos, ¿no? O tipos, sí, porque no es solo como vas a instalar, no, es como necesitas claro. hacer otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Que, por ejemplo, pedimos que una comunidad que hace como una petición que vayamos a trabajar allá, hace como una petición incluso físico, ¿no? Puede ser una grabación, un video, puede ser Mm, una carta. Una comunidad nos entregó como mm, un mapa de todas sí, las casas con los nombres, ¿no? Como sí, una petición formal wow, pidiendo el apoyo. Porque así pues sabemos que también la comunidad nos va a cuidar, porque no es fácil para nosotros hacernos llegar hasta allá y tener dónde bañarnos, dónde vivir, dónde comer, qué comer, ¿no? claro. Que llevamos nuestra comida, pero necesitamos ciertos apoyos de la comunidad porque estamos hablando de zonas muy remotas. Entonces, Entonces, o sea, son como expediciones, realmente, ¿no? sí, Qué chido. íbamos 2 semanas así a vivir en la sierra, o sea, poco tiempo, ¿no? Pero no, ha sido como parte de toda esa aventura de la vida. La verdad me ha cambiado la vida trabajar en esa zona también. Eso te iba a preguntar. ¿Qué te ha Sí, cambiado a ti como el trabajo con ellos y estar cercano a ellos y a esas zonas? ay, sí, no sé, y todos los pueblos indígenas son muy distintos, pero hacen nada más como más rica la vida, aprender de otro, incluso otra cosmovisión, ¿no? Y otra forma de hacer las cosas y forma de vivir y como pensar el tiempo, ¿no? Como el concepto del tiempo. Hay como, pues incluso difícilmente tú dices a alguien, nos vemos a tal hora, ¿no? En tal lugar. Eso Mm, como que no existe, ¿no? Casi. mm, Ahora un poco más. Pero cuando llegábamos desde hace 14 años, mucha gente ni hablaba español, no tenían luz, no tenían agua y no teníamos como un apoyo de la comunidad. Entonces, pues era un poco como ustedes vean
cómo van a vivir aquí 2 semanas, ¿no? Wow. Sigue siendo también un poco la aventura del principio, ¿no? Sí, De ir a, o sea, como esa aventura de estar construyendo algo sí, en lugares como remotos y sí, con también recursos escasos y, ¿no? Como que claro, sigue habiendo como ese, no sé, ese ingrediente en Isla Urbana que me parece hermoso también. O sea, yo también veo, o sí, sea, veo también como sus imágenes y sus aventuras y realmente me da envidia también porque siento justo eso, que también hay muchas cosas que hemos perdido por estar tan separados de todo, ¿no? De la luz, del agua, sí. de las personas, y siento esos lugares Ujú, que viven como en relación, ¿no? Porque ujú, hay una ausencia de también, ¿no? Una ausencia de soluciones. ujú. Entonces hay una gran relación con. Y no tener cama, no tener baño, no tener agua, no tener, no sé, electricidad, luz, nada, internet menos, teléfono no. Mis sueños, Andrés, no. Entonces es como, pues me preguntaste de los ingredientes, Mm, de cómo empezar algo así y diría, sí tiene mucho que ver con no tenerle miedo a echarte así, echarte con todo, mm, porque pues hay muchas cosas de lo cual podríamos decir, no, sabes que yo no lo voy a hacer, no voy por ahí, es demasiado riesgoso, etcétera, etcétera. Y creo que como parte del éxito de esta organización ha sido por eso de, hay personas que necesitan agua, vámonos, ¿no? No hay nada que nos detiene. mm. Y también otra cosa, creo que han sido también como muy consistentes, ¿no? Como que siento que esa visión que tienen desde la Jusco con México todavía se mantiene, ¿no? Y Ujú. un poco como para ir cerrando, ¿cómo ves eso? ¿Cómo ves esa visión? ¿Y cómo ves el futuro? ¿Y qué tienes en mente? Uh, pues no, hay mucho que hacer todavía. Mm, Eso apenas está agarrando tracción, mm, ¿cierto? Y creo que vamos, pues vamos a seguir, que eso sea como práctica común. O sea, mm. lo que siempre hablábamos es que todas las casas pueden estar captando agua de lluvia, como todos tenemos el boiler o todos tenemos una Wow, estufa. wow. Es como una práctica común, cotidiana en la vivienda. Y lo que siempre hablamos es, estamos creando captadores de agua. O sea, para nosotros no es vender algo o sea, instalar un sistema por instalar un sistema. No va por ahí Wow. la cosa. Lo que sí es hacer el movimiento, ¿no? Y ayudar a dar las herramientas como físicas, Mm, como conocimientos, ¿no? mm, Como para que todos podamos tener más acceso al agua limpia en la vivienda. Y eso es como el wow. movimiento que Mm. hay que seguirle porque, pues, se necesita en todos lados ahora. Qué claridad y qué lindo también. Es muy bonito que tengamos o que volvamos o que construyamos una nueva relación con el agua, creo. Porque Exacto. no es como antes y no podemos destruir todas las calles de México Ujú, o de las ciudades, pero podemos construir una nueva relación con el agua, ¿no? ujú, Y podemos, y podemos hacerlo como parte de nuestras vidas, ¿cierto? exacto. Y hacerlo dentro de nuestro modelo, ¿no? Y es nuestra manera de vivir. Y me parece también una cosa muy bonita. O sea, de que tú puedas saber aquí cómo está la calidad del agua y tú, o sea, ya me dan ganas, ¿no? Ya me dan ganas de Ujú, tener aquí el sistema y de, claro, y además aquí en México que te toca igual filtrar el agua y que no sabes qué calidad hay y que, ¿no? claro. Partes del mundo, y yo vengo de un lugar donde el agua es muy pura y muy rica, pero ya se está acabando, ¿no? Bogotá tiene una escasez de agua
cuando el agua de Bogotá es de las aguas como más, pues, puras y nutritivas y ya se está acabando, ¿no? Y es una misma relación como, creo yo, ontológica, como de manera de ver Mm, nuestra relación con el agua. eh, claro. y creo que nos No, puede enseñar muchas cosas, eso, ¿no? Esa relación ujú. con el agua. Y ahora que lo mencionas, o sea, quiero hablar de este punto que es fundamental, que obviamente si no llueve, pues no hay lluvia para captar, ¿no? Entonces también estamos en ese movimiento de integrar, pues, la siembra de lluvia por keyline, por reforestación, por Mm, o sea, el cuidado de los bosques y otras técnicas de mm, represas que pueden ayudar a que se infiltra más el agua, etcétera, etcétera. Por ejemplo, con los WIRAs, pues ahora la forma que vamos a implementar es cada familia que recibe un sistema de captación de agua de lluvia, como su coparticipación es, dar cierta cantidad de horas trabajando wow. en las estrategias de bosque para asegurar que toda la zona pues está bien cuidado, reforestado como debe de ser y tiene como ciertas prácticas para asegurar esta infiltración, para que también sus fuentes actuales, sus manantiales, pues siguen siendo fuentes significantes y que no están disminuyendo, ¿no? Claro, claro, viéndolo de manera sistémica, la captación de agua de lluvia es un punto de contacto, ¿no? Con el agua. Ujú, Pero digamos que alrededor hay como otros que en ujú, las zonas rurales es más vívido, ¿no? Por ejemplo, en Tepoztlán, que nosotros vivimos en Tepoztlán, pues tenemos una cercanía con la montaña, vemos llover, las cascadas salen, como que todavía está el agua afuera y se acaba el agua y nosotros sabemos cuándo se acabó el agua, qué ujú, mes y lo comparamos con el siguiente y como que, ujú, o sea, tenemos todavía una relación, creo que en las ciudades es un reto mayor, como de dónde está el agua, qué bosque reparo en la mitad de México, ¿no? Como, pero sí que es un punto de contacto muy bonito de un sistema o de un como macrosistema que es el agua, que es lo bonito también, que nos puede ayudar a reparar también y a retejer la relación como más sistémica con el planeta a la final, porque el agua es eso, o sea, el agua es tan básica que nos toca de manera como transversal a ujú. todo el sistema. Jenny, Sí, muchas muchas gracias. gracias. Oye, nos pasamos unos minutos, pero nos podríamos, yo creo que vamos a seguir hablando. Me encantó, quedé muy conectado sobre todo con su propósito, su misión, su camino, sobre todo. Y nada, un placer tenerte por acá y esta es tu comunidad también. Muchas gracias. Gracias por la invitación y seguimos en contacto. Ujú. Chao, chao. Chao. Bye bye.